Muy buenos días, nuevamente nos estamos encontrando una mañana más para reavivarnos con la palabra del Señor. Realmente es una bendición el tener un día más de vida. Y qué mejor que empezarlo estudiando la Biblia. Hoy corresponde estudiar el libro de Primera de Crónicas, capítulo 11. En este capítulo empieza a hablarnos del rey David y de su proclamación como tal. Ya el capítulo anterior nos habló de Saúl y de su muerte. Nos dice el primer libro de Samuel en el capítulo 13, en el versículo 13 y 14. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has actuado. Si hubieras guardado el mandamiento que el Señor tu Dios te había ordenado, el Señor habría confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Pero ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un hombre conforme a su corazón, al cual ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que el Señor te mandó. Samuel fue y le dio a Saúl este mensaje: ahora Jehová ha buscado un hombre conforme a su corazón. Y así de esta manera David fue proclamado rey, porque de acuerdo al Señor era un hombre conforme a los pensamientos de Dios. Ahora nos dice en el capítulo 11, versículo 1 de Primera de Crónicas, que todo Israel se congregó en torno a David en Hebrón y le dijeron: nosotros somos tu hueso y tu carne. También antes de ahora, mientras Saúl reinaba, tú eras quien sacaba a la guerra a Israel y lo volvías a traer, pues David fue durante algún tiempo uno de los generales del ejército de Israel en el reinado de Saúl. Continuaron diciendo: también Jehová tu Dios te ha dicho: tú apacentarás a mi pueblo Israel y tú serás príncipe sobre Israel, mi pueblo. Y vinieron todos los ancianos de Israel ante el rey en Hebrón. David hizo un pacto con ellos delante de Jehová y ungieron a David como rey sobre Israel, por medio de Samuel, conforme a la palabra de Jehová. Dice el versículo 4, entonces se fue David con todo Israel a Jerusalén, la cual es Jebús, la primera capital de Israel durante el reinado de Saúl, y ahora en los 7 primeros años de David fue Hebrón. Este capítulo nos está narrando los hechos que ya narramos en 2 de Samuel capítulo 5, versículos del 1 hasta el 10. Y aquí nos sigue diciendo: los jebuseos habitaban en aquella tierra. Y los habitantes de Jebús dijeron a David: no entrarás acá. En Génesis capítulo 14, versículo 18, podemos leer que otro nombre de aquella ciudad también era Salem. De ahí salió el rey de Salem a darle los diezmos a Abraham. David tomó la fortaleza de Sión, que es la ciudad de David. David había dicho: el que primero derrote a los jebuseos será cabeza y jefe. Entonces Joab, hijo de Sarvia, subió él primero y fue jefe. Se instaló David en la fortaleza. Por esto la llamaron ciudad de David. Desde este momento, Jerusalén pasa a ser la capital del reino de Israel. Y en la Biblia vamos a encontrar algunos nombres, como ya vemos acá: ciudad de David, Jerusalén, Sión, Jebús, entre otros nombres más que veremos más adelante. Edificó la ciudad alrededor desde Milo hasta el muro, y Joab reparó el resto de la ciudad. Y David iba adelantando y creciendo, y el Señor de los ejércitos estaba con él. Aquí en este libro el cronista obviará los pecados que cometió David. Por ejemplo, cuando tomó a la mujer de Urías el heteo, y también cuando lo envió a matar. Sí, no obviará aquel pecado que cometió David cuando censó al pueblo, pues en el capítulo 21 lo estaremos viendo. Desde el versículo 10 menciona los jefes de los valientes de David. Esto lo narramos cuando estudiamos el segundo libro de Samuel capítulo 23, en donde pudimos ver todos aquellos valientes que seguían a David, que no solamente fueron valientes defendiendo al rey, sino al pueblo de Dios, porque seguían a Dios. Y así el cronista
nos empieza a narrar parte de la historia del segundo rey de Israel, David, un hombre conforme al corazón de Dios, no porque no cometió pecado, sino más bien porque tuvo el valor de aceptarlo, de arrepentirse y de corregirlo. Hoy nosotros, al empezar a recordar nuevamente en el libro de Primera de Crónicas acerca de la vida de David, tenemos también la oportunidad de decirle al Señor: gracias, Señor, porque a pesar que soy pecador, también estás dispuesto a perdonar mi pecado. ¿Tú estás dispuesto a arrepentirte e ir a Dios? Que así sea, y que tengas un feliz y bendecido día.